Bienvenidos una vez más al ciclo Comunicándonos aquí en el Diario Agroempresario. Hoy estaremos dialogando sobre energías renovables, biocombustible, con el contador Claudio Molina, es el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógenos, una entidad vanguardista, pionera en el desarrollo de este nuevo negocio que hoy está dando tanto que hablar en Argentina. Bienvenido, Claudio. Muchísimas gracias, José, por esta invitación. La verdad que la disfruto mucho. Bueno, ustedes han arrancado, han puesto la proa, punta de lanza en este nuevo negocio que hoy está movilizando miles de millones de dólares. Bueno, José, nosotros empezamos a trabajar en tiempo temprano, sobre fines de los 90, a formar un grupo de interés, recorrimos el país, se fue agrandando. Esto creó conciencia de que Argentina tenía una enorme oportunidad de desarrollar los biocombustibles luego de una experiencia frustrada en la década de 70 y 80 con el plan Algonafta. Sí. Se fue creando esa conciencia, se multiplicó hasta que allá por el 2007 comenzó la producción a escala de biodiesel primero, luego la de bioetanol nuevamente, y hoy tenemos realmente una industria ejemplar de escala mundial. Para hacer una línea del tiempo, ustedes arrancan en el 2000, ¿no?, a trabajar. ¿En el resto del mundo había ya iniciado acciones sobre el uso de estas biocombustibles? Bueno, en Estados Unidos ya estaba funcionando, no con la fuerza que conocemos, el complejo de producción de bioetanol. En el caso de biodiesel... ¿Cuándo comenzó en Estados Unidos ese complejo? Y eso es en la década del 80. Sí, pero no con el potencial... Sí, incipientemente. Incipientemente. En el caso de biodiesel se hablaba mucho, pero cuando empezamos a profundizar respecto de lo que había realmente en Estados Unidos era más una cuestión mediática. Funcionaba mucho el tema del autoconsumo, del hágalo usted mismo. Ajá. Pero todavía los estados no habían regulado. El auge del biodiesel en Estados Unidos comienza a partir del 2007 con la Ley de Independencia Energética, que cambia, genera un antes y un después con los primeros incentivos fiscales para esta industria de biodiesel. Ajá. En Europa el tema es del principio de los 90. Ajá. Recordemos que la política agraria común, que estaba vinculado al otorgamiento de subsidios agrícolas, una de las cuestiones claves era que obligaba a los productores que encuadraban dentro del régimen del subsidio dejar un 10% de sus tierras en lo que llamaban de apartada, es decir, en barbecho, para no aumentar ficticiamente la producción debido a la existencia de estos subsidios. Entonces se buscó como alternativa para aprovechar ese 10% de tierra que estaba en barbecho, producir un cultivo no alimentario con destino no alimentario. Así nació la colza, no la canola que hoy conocemos, que es la colza transformada por los canadienses, bajándole el ácido erúsico para consumo humano. Entonces se comenzó a producir biodiesel de colza en Europa y ahí fue donde vino el desarrollo en Alemania, que fue el país pionero en este tema. Ajá. O sea, cuando nosotros empezamos a trabajar ya el tema era fuerte en Alemania, en Francia fundamentalmente, y en Estados Unidos por el lado del etanol, tomando en cuenta que en Latinoamérica Brasil era líder indiscutible en cuanto a la producción de bioetanol de caña de azúcar, porque ellos comenzaron a la par nuestro en los 70 con el programa ProAlcohol que nosotros abandonamos. Claro, claro. Y a partir de ahí, con ese modelo y teniendo en cuenta el gran complejo que existe en nuestro país, empezó a generarse esta idea de que podría ser factible un desarrollo de biocombustible. Así es, José. Empezamos a trabajar haciendo foros. Se hicieron varios foros. El primero fue en la localidad de Montevideo, en el sur de Córdoba. Después tuvimos un foro en Tres Arroyos, otro en la UCES. Hubo un foro muy importante en la UADE. Y así se fue expandiendo en distintos lugares el concepto. Hubo un famoso, me acuerdo allí, hablaste de Tres Arroyos, en una escuela agropecuaria, un chico descendiente de daneses que hizo funcionar el tractor con biodiesel. Mauro Knudsen. En ese entonces Mauro realmente hoy es un joven que tiene una experiencia enorme en el tema, ya tenía 22 años. Y vio como una alternativa. Tomemos en cuenta que en el 2000 hubo una crisis enorme con el precio de las oleaginosas. El aceite de girasol, recordemos que Tres Arroyos es una típica zona girasolera, tocó en el año 2000 un piso de $253 la tonelada. O sea, había una crisis muy importante y se buscó
la salida por el lado de la producción de biodiesel como una alternativa. Se armó un proyecto importante con la provincia de Buenos Aires, juntando 4 municipios. En ese entonces había un consorcio, SIDERE, que contenía los municipios de Tres Arroyos, González Chávez, Benito Juárez y San Agustín, con lo cual en ese entonces fue el modelo que inspiró a muchos otros emprendimientos, y a partir de ahí se creó la conciencia de la necesidad de hacer una ley nacional. Quiero corregirme, dije San Agustín, perdón, es San Cayetano. Perdón. Entonces, ya por los 2000 se presenta el primer proyecto de ley al Congreso. Fue una iniciativa que preparamos y la presentó el entonces presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, el diputado nacional Héctor Romero, de la Unión Cívica Radical de Chaco. Después se presentaron otras iniciativas, inclusive una en el Senado del senador Gagliardi, que tuvo media sanción y después diputados nunca lo trató. Hasta que llegamos en el 2004 a la presentación que hizo el querido y muy recordado senador nacional Luis Alberto Falcó, de la UCR de Río Negro. Lamentablemente ya no nos acompaña. Y ese proyecto, que fue apoyado por el gobierno de Néstor Kirchner, terminó en ley 26.093 con las modificaciones que le hizo a la Cámara de Diputados. Y ese es el proyecto que empuja un poco el desarrollo. Sí, desde el punto de vista del mercado local fue un proyecto clave, porque las inversiones para abastecer el mercado interno se hicieron a partir de esos incentivos generados por ley 26.093, pero desde antes ya el gobierno de Néstor Kirchner venía apoyando con un diferencial de retenciones al agregado de valor, no solo en biodiesel, sino en otras industrias, las vinculadas a la harina de trigo, a la de maíz, en general molinda húmeda y demás, tenían un diferencial que ayudaba para poder, cuando uno quiere exportar, pelear contra los derechos importantes que se aplican en los países de gran demanda. Sabemos que a medida que crece el agregado de valor, los países centrales, los que hacen las grandes compras de productos agroindustriales argentinos, imponen barreras arancelarias más altas. Que este es uno de los grandes temas que tiene Argentina. Tiene que luchar contra la barrera que le pone el mundo, este proteccionismo que sinceramente nos ha generado mucho perjuicio. Bueno, que el negocio del biodiesel se vio últimamente con lo que sucedió en la Unión Europea, con España por particular, y ahora con Perú está viendo también el mismo tema, ¿no? Sí, tenemos barreras que nos han creado en el 2013, que en cierta medida encontraron justificación en la nacionalización del paquete mayoritario de YPF por el lado español. Se aplicaron barreras en el sentido de arancel antidumping bajo supuestos que no tienen ninguna lógica. Recientemente la OMC dictaminó en segunda instancia, luego de la apelación europea, que esas barreras tienen que ser recalculadas, pero hay algo mucho más importante. La justicia europea, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, sancionó hace también muy poquito tiempo que Europa tiene que eliminar, ya no recalcular esos aranceles, sino eliminarlo. Tomemos en cuenta que hemos perdido una cantidad del orden de 1,5 millones de toneladas anuales de exportaciones de biodiesel a Europa. ¿Durante cuánto tiempo? Y de 3 años van. 3 años. Esos son alrededor de 4.500 millones de dólares de exportaciones que se han perdido. No hay ninguna sanción para Europa, o sea, ahora si elimina esos aranceles, todo sigue igual, en el medio no se hicieron perder semejante cantidad. Plata y tiempo. Exacto, con este gobierno cambió un poco el clima y se ha logrado casualmente, si me permiten el término entre comillas, digo, justo desde el punto de vista de la oportunidad de una Argentina insertada al mundo, se logró que salgan estos dictámenes, porque esto fue este año, de la OMC, y además la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Sí, que fue la semana pasada. Lo que hizo Perú, que hoy por hoy es el segundo destino de nuestras exportaciones, el primero es Estados Unidos, es tratar de copiar las medidas europeas por presión de un grupo económico muy importante de este país. Hay un organismo que se llama Indecopi, que estableció unos aranceles también antidumping que realmente no tienen ningún sustento legal, pero que en el interín, hasta que esto se rebate y se logra eliminar, frenan las exportaciones argentinas, que son muy competitivas. Claro, que tienen a proteger la industria, la incipiente industria que hay allí en Perú, porque es muy chica, ¿no? Sí, y Perú hace importaciones importantes a través de su empresa estatal, Petroperú.
Claro. Entonces se convirtió en un destino del orden de 160 a 200.000 toneladas por año Argentina, que es un muy buen número y que corre peligro también de perderlo, aunque sea momentáneamente, ¿no? Hoy la foto de producción en Argentina, tenemos una capacidad instalada para producir ¿cuánto y qué cantidad de empresas tenemos, Claudio? En el caso del biodiesel, la capacidad instalada es del orden de 4.600.000 toneladas al año. Esto implica que si produjéramos a full toda la capacidad que hay para hacer aceite de soja en la Argentina, alrededor de una tercera parte, hasta el 40% de ese total se podría transformar en biodiesel. Desde el punto de vista de bioetanol, hay una capacidad instalada del orden de 1.200.000 metros cúbicos. Quiero distinguir, en el caso del biodiesel usamos como medida las toneladas y en el caso del etanol los metros cúbicos. La diferencia entre uno y otro es la densidad de cada combustible. En el caso de biodiesel, estamos produciendo 3 millones de toneladas. No, José, un poco menos. Este año llegaremos 2.500.000. El año pasado fue muy malo, estuvo en el orden del 1.800.000. De esos 2,5 millones, aproximadamente 1,5 millones se van a exportar, mayormente a Estados Unidos. Si estuviera la posibilidad de exportar a Europa ese 1,5 millones, la industria estaría a uso casi completo de su capacidad. Y 1 millón de toneladas se colocan en el mercado interno, considerando que obligatoriamente el gasol que se comercializa en la Argentina debería tener un 10%, que no se está cumpliendo, ¿no? Esto hay que aclararlo también. ¿Por qué? Por distintas cuestiones, logísticas, si me permitís el término, por algún capricho, por alguna posición dominante de alguna de las compañías petroleras, estamos en alrededor de un 9%, pero no se llega al 10%. Y tampoco las compañías de generación eléctrica están usando el biodiesel que tienen que usar. Cuando usan gasoil deberían incorporarle biodiesel, con algunas pequeñas excepciones, y no se cumple. Esto viene de atrás, no es una conducta que no es nueva, no es en este periodo de gobierno, esto viene de atrás. Sin duda. Mientras no se apliquen multas, José, va a ser muy difícil. ¿El órgano contralor cuál es, Claudio? Es el Ministerio de Energía. Ministerio de Energía. Hoy a cargo de Juan José Nanguren, el que debe controlar. Lo increíble es que ahora se va a propiciar un aumento en el corte, ¿no? del biodiesel, con lo cual se debería controlar mejor. Sí, yo creo que acá se reúnen varias cuestiones. Es decir, primero tiene que aumentar la estructura del Ministerio de Energía para este tipo de actividades. Exacto, hoy, para el Contralor. Me consta que la gente que está trabajando no les alcanza ni trabajando los fines de semana, ni trabajando 16 horas por día. Sí. Es muy difícil poder controlar una red de estaciones de servicio tan amplia, toda la logística de las compañías de petróleo que tratan, salvo excepciones, de poner la menor cantidad posible de biocombustible porque les conviene más procesar petróleo crudo que se transfiere localmente a un precio más alto que el internacional. Es más negocio para las petroleras incorporar combustibles minerales y no biocombustibles. Claro. Sin duda. ¿El aumento del corte se va a dar? ¿Esto uno viene trabajando, Claudio? Bueno, venimos trabajando en el caso del biodiesel. Bueno, por ahora no veo una señal de corto plazo que me indique que esto se va a dar. Técnicamente podría empezar a colocarse un 12% de biodiesel en las naftas, en el gasoil, como hoy se coloca un 12% de bioetanol en las naftas. Podemos ir a un 15%, a un 20% en algunos segmentos, pero bueno, hay que trabajar y seguir insistiendo. No está fácil el tema. En el caso del bioetanol se está planteando... ¿No está fácil por qué? ¿Por un tema cultural? ¿Por un tema de lobbies industriales, empresariales? Bueno, las compañías petroleras se resisten a ser compañías globales de energía en Argentina. Este es el primer concepto. Son compañías petroleras, intentan transformar la mayor cantidad de petróleo crudo en combustibles o en otros subproductos. Los biocombustibles son un problema, no tienen el control de la producción, no tienen quizás el control de la logística, ganan más incorporando combustibles minerales. La cuestión ambiental, mientras no se apliquen severas sanciones, acá en Argentina se suele distender. Siempre hay excepciones, hay que aclararlo. No todas las compañías petroleras obran de la misma manera. La compañía nacional YPF debería dar el ejemplo, que muchas veces no lo da, lamentablemente. Y después tenemos el caso de bioetanol, que va vinculado al mercado de la nafta, donde
tenemos que trabajar rápidamente para un programa Flex Fuel, como en Brasil, donde el consumidor tiene distintas alternativas de consumir nafta cortada con hasta un 27% de etanol o etanol puro. Hay que ver si nos conviene como país esa alternativa, pero por lo menos sí subir el contenido de etanol. Claro, porque allí en Brasil uno entra a una estación, una gasolinería y tiene las distintas opciones de carga. Exactamente, de hecho los autos nuevos que vienen a Argentina mayormente están construidos con tecnología Flex Fuel, se le quitan algún componente para abaratarlo, o los que se exportan a Brasil son Flex Fuel y acá en Argentina no se usa. Claro. Hay una resistencia también de las compañías automotrices, lo mismo con el tema del uso de biodiesel, se le cargan responsabilidades a los biocombustibles que muchas veces no la tienen, que están vinculados a problemas logísticos. Si los tanques de transporte o de una estación de servicio no se controlan bien en cuanto a las condiciones de almacenamiento, el problema que uno tiene es que como los biocombustibles tienen oxígeno y son higroscópicos, los problemas de almacenamiento generan mayor perturbación en la calidad del combustible cuando tienen más contenido de biocombustible. Claro. Pero eso es un problema logístico que resolver. Sí. Y bueno, siempre la culpa, como dice el ingeniero Garibaldi, experto en la industria automotriz, la culpa la tiene el cambio. Es decir, lo último que se agrega, que son los biocombustibles, cargan con la responsabilidad de los problemas. Sí, la incorporación de lo biológico dentro de lo mineral, ¿no? Sí. Es lo que dicen que... Eso es un tema que hay que resolver desde la logística, con buenos filtros de humedad, con las limpiezas adecuadas, con las instalaciones adecuadas. Y hay muchos vehículos viejos que no tienen ni el catalizador, con lo cual eso está generando muchas emisiones y deberían existir controles para ser rígidos. Casualmente son esos vehículos los que tienen más problemas con el uso de biocombustibles. Ahora estamos yendo, y la Argentina está en este tren del avance en línea con la evolución, ¿no? Porque la asociación de ustedes es de biocombustibles e hidrógeno. Y ya en el mundo se está trabajando con vehículos movilizados a base de hidrógeno. Sí, e inclusive las normas de emisiones. En Europa ya está la Euro 6 y acá en Argentina todavía no tenemos la Euro 5 a full. Estamos atrasados. Sin duda que este gobierno quiere cambiar las cosas y todo de golpe es muy difícil, pero también se lucha contra lobbies. Muchas veces las compañías automotrices no pueden instalar determinado modelo en Argentina porque no tienen el combustible adecuado. Sí. Y esto está al margen de los biocombustibles. Tal cual. Es decir, sin duda hay un escenario de cruce de intereses que se recalienta toda vez que los biocombustibles participan más de este mercado. Tomemos en cuenta que cuando vos aumentás la participación de biocombustibles en surtidores, quitas participación al petróleo y sus derivados. Por lo tanto, la resistencia es lógica. Sin duda. Ahora, como una energía renovable, el combustible se impone hoy en los tiempos que corren. Ya lo estamos viendo. El Ministerio de Energía llamó a licitación para generar energías renovables. Sin embargo, el biocombustible ocupa un lugar muy pequeño, ¿no? Allí, Bueno, lo que ocurre es que los biocombustibles más que nada están vinculados al transporte y hoy la niña bonita es la energía eólica en primer lugar, la solar en otra en cuanto a costos de generación. Sí. Quizás no se ha hecho un trabajo profundo de medir la necesidad de acompañar a una fuente intermitente como es esta con potencia firme, es decir, la energía eólica y la solar hay que acompañarla con una potencia permanente, con lo cual a su vez los costos no son los que figuran en la licitación y esto lo deja muy lejos de la generación con biocombustibles. Claro. Tomemos en cuenta que al no haber gas natural en época invernal en cantidad suficiente en Argentina, ni alcanza lo que se importa, las turbinas de ciclo combinado, que son las más eficientes, que funcionan con gas natural y que en una ventana de tiempo tienen que utilizar gasoil, es fundamental para el país que se utilice la menor cantidad de ese gasoil importado que contamina y se lo reemplace por biocombustible. Pero hay una resistencia estructural, inclusive de los fabricantes de turbina, a homologar usos con porcentajes elevados de biodiesel en ese combustible. Sin duda. Tampoco hay un análisis global de lo que implica cada energía en cuanto a desarrollo y a mano de obra que entrega, ¿no? Es una asignatura pendiente hacer un gran estudio del impacto en la economía argentina. También chocamos con limitaciones que hay en las estadísticas del país,
que vienen de muy lejos en el tiempo. Tomemos en cuenta que la última actualización de cuentas nacionales viene desde hace 20 años, bien hecho, un trabajo bien hecho. No hay modelos en la Secretaría de Política Económica de simulación de equilibrio general. Bueno, hay una serie de limitantes que Argentina tiene que resolver. Es decir, tenemos que dar pasos en materia de mayor transparencia de la información, establecimiento de herramientas que sean funcionales a este tipo de desarrollo, porque para hacer esas mediciones se requiere un trabajo conjunto con otros sectores de la economía. Y las normativas y regulaciones que contiene cada una de las energías, ¿no? Sin dudas. Porque como ustedes empezaron con biocombustibles, impulsaron, lobiaron para que tanto Romero como Falcó pudieran sacar esa ley que le dio marco a este negocio hace apenas, ¿cuánto? 10 años. Y sí, la intervención del senador Falcó en el Senado hizo posible esto, porque en diputados la ley no salía por los lobbies en contra que tenía. Claro. Y ahora pasa lo mismo con muchas energías, por el caso de la energía eléctrica de biomasa, que no se puede volcar a la red porque no están las regulaciones todavía hechas, ¿no? Y no, además se lo pone en la misma canasta a la energía eólica, a la solar, contra la generación con biomasa o biogás. Y los costos son distintos, pero asimismo está el problema de que una es una fuente intermitente y la otra no, tal cual, que es una fuente permanente. Tal cual. ¿Cómo ves este panorama futuro, Claudio, vos que has estado en la historia de una generación de un nuevo negocio más que interesante y que tiene un futuro que todavía no tiene techo para Argentina? Bueno, creo que hemos dado un paso importante con la licitación de renovables, el Plan Renovar 1, con el tema de eólica y solar. Creo que hay que romper con el concepto que hoy se dejó a un lado de lo que es biomasa y biogás. Sí. El biogás tiene, además de un aprovechamiento en la agroindustria, también es una remediación para todo el tema de efluentes. Exacto. No se ha justipreciado correctamente la importancia que tiene y va a llevar tiempo. Es decir, acá hay ministerios como de agroindustria que están muy atrás de que esto salga y bien para el país. Lo mismo ambiente, el Ministerio de Producción está más en el medio y el Ministerio de Energía y Minería tiene que darle más importancia a la bioenergía. Por ahora le ha dado importancia a las renovables por el lado de eólica y solar, que es un avance, pero tenemos que lograr que se concientice que también es importante todos los biocombustibles como la transformación de bioenergías en general, ¿no? ¿El modelo del mundo a tu juicio seguir es el modelo alemán, el modelo de los países nórdicos? Bueno, han sido modelos exitosos, aunque a veces hay turbulencias, si me permite el término, no todo es lineal. Sí. En general siempre miro a Escandinavia y miro tanto Suecia como Finlandia, son siempre modelos a seguir, no solo en lo educativo, sino también en lo que es energías renovables. Creo que ese modelo es muy bueno. El modelo de la cooperativa de etanol de Estados Unidos también es un modelo en el que nos inspiró. Sí. Acá se han construido un emprendimiento muy importante, que es el de Acabío, justamente en Villa María, que representa el modelo de la Asociación de Productores en la Transformación Industrial. Creo que es un modelo de ejemplo para el país. Vamos a tener una etapa en el corto y mediano plazo difícil, porque hay mucho cruzamiento de intereses y muchas discusiones ideológicas, pero eso se va a superar. Argentina tiene potencial y ya ha dado muestra que puede ocupar lugares importantes en este camino de las renovables en general y los biocombustibles en particular. La matriz energética argentina en los próximos 10 años va a empezar a mostrar un cambio estructural. Tomemos en cuenta que dependemos muchísimo del gas natural y del petróleo. Se planteó hasta inclusive que con las reservas de vaca muerta, que son muy, pero muy importantes en materia de gas no convencional, no hacían falta los biocombustibles. Llegamos a los extremos en este péndulo. Creo que las circunstancias están mostrando que los biocombustibles y la bioenergía en general son un buen complemento, que van a ir ocupando un espacio cada día más importante y que no podemos prescindir ni del petróleo. La economía mundial depende del petróleo desde hace 150 años. Todo lo que conocemos alrededor tiene algún componente derivado del petróleo, que no solo se utiliza para el transporte, sino como en la producción de bienes durables. También del gas, que es fundamental, y tienen que tener un espacio importante y creciente de otras energías. Hay que romper con ese paradigma que somos un país
de transformación de petróleo y gas exclusivamente. Sin duda, pero también se da esto de que los derivados del petróleo son reemplazados muy exitosamente por derivados, por ejemplo, de etanol o del maíz, ¿no? Sí. Cuando hablamos de plásticos, o sea, no somos plásticos procedentes de... La industria alcoquímica a la que hace referencia, el etanol, la ruta del bioplástico es etanol que se convierte en eteno y de ahí a polietileno. Sí. Es una alternativa al etanol que deriva del gas etano. Claro. Lo mismo en la industria bioquímica, a partir tanto del éster metílico, que es la base del biodiesel, o de la glicerina, hay una enorme cantidad de usos industriales alternativos a la petroquímica. Claro. Que por ahora son complementarios. Lo importante de esto es que puedan convivir y a medida que pasa el tiempo se van abaratando los costos relativos y la participación de los renovables va creciendo. Pero hay que crear esa conciencia. Todavía tenemos... Bueno, pero eso está muy atado a lo ambiental, ¿no? Porque ahí tenemos degradables contra no degradables, ¿no? Sí, pero tenemos que empezar a pensar de una manera distinta. Siempre Argentina estuvo dominado por el corto plazo. Entonces las políticas se han implementado en la mayoría de los casos para la próxima elección. Tenemos que empezar a pensar en políticas que trasciendan no un gobierno ni dos, sino muchos gobiernos. O sea, muy largo, exactamente. Esa es la clave. ¿Hay gente que está pensando en eso, Claudio? Sí, constantemente, inclusive en el gobierno. Ajá. Lo que ocurre es que, bueno, hay distintas visiones y si tomamos en cuenta que el petróleo ha manejado nuestras vidas desde hace más de 150 años, cambiar este paradigma también lleva tiempo. Sin duda que hay un nuevo paradigma, pero la penetración en la conciencia colectiva de ese nuevo paradigma va a llevar décadas todavía. Estamos en una transición energética. ¿Y desde el lado de los empresarios hay conciencia de este cambio? Creo que la mayoría está tomando conciencia en serio, pero bueno, a la conciencia hay que complementarla por un lado con esfuerzos concretos, con responsabilidad social y por otro lado con un Estado presente que administre las reglas y castigos. Si no se muestran esas señales, siempre se termina optando por la solución más barata, aunque contamine. Para cerrar, esta idea que surgió allí con tu inquietud en la década del 90, que se concretó en el 2000, se generó en el 2005 la creación de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Hoy ha generado un negocio que mueve ¿cuántos miles de millones de dólares? Y bueno, en Argentina consideramos que 2,5 millones de toneladas de biodiesel de producción traducidas a precio de mercado están más o menos en los cerca de 2.000 millones de dólares, pueden ser 1.700, depende de los momentos. Hay que sumar también los subproductos, por eso hablo de hasta 2.000 millones de dólares. Y en el caso del bioetanol, 1 millón de metros cúbicos de producción, estamos en el torno de los $800, 700, 800 dólares por metro cúbico, así que estamos hablando de 700, 800 millones, más 1.700 a 2.000 millones, estamos por arriba de los 2.700 millones de dólares por año. Y todo arrancó con un par de notas. Métale un choclo en su tanque. Fíjate. Sí, es algo apasionante porque de todo esto hay mucho académico, ¿no? Claro. Y también, José, nos hemos conocido por este tema hace muchos años. Claro. Y se van generando redes de conocimiento. Sin duda. A mí como contador, la verdad, haber participado de esos congresos de APRESIT, haber dado charlas con tantos productores, a veces invitado por profesionales tan destacados, tan buenas personas que hoy no nos acompañan, como Daniel Miró, que siempre me dio un respaldo enorme. De Novita. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, yo estoy muy contento con este trabajo que elegí, que por supuesto no me quejo de ser contador, pero fue la base para poderme meter en otras cuestiones de la realidad productiva de la Argentina profunda, ¿no? Y tenemos que trabajar mucho en otro de mi gran hobby, que son los ferrocarriles, que eso es el futuro que nos llama de parte de una Argentina competitiva, ¿no? Nos lo dejamos por otro capítulo. Gracias, Claudio. Gracias a vos. Un placer. Claudio Molina, el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, contador, un pionero en el desarrollo de estas energías renovables aquí en nuestro país, en Comunicándonos, en el Diario Agroempresario.